Bien, pues vamos a ver hoy estas partes del estudio. Probablemente, si Dios así lo permite, vamos a poder terminar el día de hoy. Pero bueno, si no, pues Dios tendrá. Lo importante es que Dios tenga la enseñanza, ¿no? Bien, pues nos habíamos quedado precisamente en el versículo número 6, en el 5, perdón. Y prácticamente habíamos visto una característica del enemigo que pues nos la declara muy bien estos últimos versículos que habíamos visto, ¿no? Estábamos viendo que este salmo es un salmo de alabanza. Es el Salmo 75, que es un salmo prácticamente de alabanza. Es el músico principal sobre no destruyas. Y estábamos haciendo un recuento del salmo anterior, el Salmo 74, y ver el contraste que existía entre los dos salmos. Primeramente, en el 74 estábamos hablando de un periodo de aflicción del salmista y un periodo en donde él veía cómo el nombre de Dios era ultrajado, los lugares santos eran profanados. El enemigo estaba venciendo sobre el pueblo de Dios. Y ahora estamos viendo este salmo en donde Dios levanta su poder. Y ahora más bien es el que Él toma cuenta de sus enemigos. Ajá. Y bien, la primera parte del versículo 1, es una acción de gracias, donde se menciona 2 veces la palabra gracias, agradecimiento. De los versículos que estábamos hablando del 2 al 5, hablando de los enemigos y viviendo esta principal característica. ¿Qué era lo que movía a los enemigos? Era el orgullo. Ajá. Lo vemos por varios puntos, ¿no? Como dice en el versículo 4 y en el versículo 5, no os infatuéis. En el versículo 4 también dice, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde, no habléis con cerviz erguida, ¿no? La cerviz erguida es un gesto muy, muy de orgullo, ¿no? Muy, mira quién soy, ¿no? Y aquí el salmista le está diciendo al impío, le está diciendo, no actúes con orgullo en tu vida, el orgullo no te va a llevar nada. Acuérdate que Dios es el juez. Si no has visto al día de hoy un juicio directo de Él, no quiere decir que no va a haber, sino que simple y sencillamente, como habíamos visto en Pedro, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento. No te mofes en un tiempo de gracia, no desperdicies el tiempo de gracia que está teniendo tu vida el día de hoy. Y bien, vamos a seguir en esta parte. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? Sí. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Exactamente. Entonces dice, no te enorgullezcas, no camines en tu orgullo. ¿Por qué? Habíamos visto en el versículo 2 que Dios hablaba en primera persona. Sí, su palabra es inspirada, pero a veces en su palabra Dios agarra el micrófono y dice, yo hablo en primera persona. Entonces decía, yo juzgaré la tierra rectamente, ¿no? Y aquí en el versículo 6, en el versículo 7 dice, mas Dios es el juez. Vuelve a mostrarse a Dios como ese juez. Bueno, para estas alturas del versículo otra vez el salmista está describiendo la actitud de Dios, el comportar de Dios. Y a mí me impresiona mucho
le dice Dios al hombre, no te enorgullezcas, no compitas por ser el mejor, no te afanes por tratar de demostrar algo que muy probablemente no eres, y si eres, tampoco lo eres por ti mismo. Ajá. Y dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Ese verdadero enaltecimiento, esa verdadera situación en donde Dios te pone en alto, no es una situación humana. Nosotros constantemente tratamos de ponernos en alto y tratamos de sobresalir sobre los demás. Ajá. Sin embargo, el mensaje de Jesús es: humíllate. Ahora, no quiere decir que tú te pongas como tapete de cualquier persona. No, simple y sencillamente piensa. La humildad para Dios es: piensa con cordura de ti. También sé realista con respecto a tus debilidades, a tus limitaciones. Cuando tú no conoces a Cristo, tú tienes mucho miedo de reconocer estas debilidades. Tú tienes mucho miedo de humillarte delante de los demás, porque estás seguro que te van a pisotear los demás. Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces a Cristo y empiezas a confiar en Él, tú no tienes miedo, porque Él trabaja en tu vida y Él te defiende de tus enemigos. Y si aún Él permite que tú seas humillado, ¿sabes qué? Gloria a Dios, gracias a Dios, porque entonces era lo que en ese momento estabas necesitando tú. Ajá. No dice en el Salmo 119, y que es de hecho una parte que recoge el profeta Jonás cuando en esa oración dentro del gran pez, en donde dice: bueno me es haber sido humillado para que conozca tus estatutos. Aún si Dios permite que te pongan de tapete, gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Muchas veces es en ese lugar donde puedes conocer mejor tus estatutos, donde puedes decir: a ver, espérame, ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y es en donde mejor y más atención le pones, y en donde tratas de aquilatar mejor la enseñanza de Dios, ¿no? Entonces, no tengas miedo, ¿no? Así que podríamos hablar en esta reunión de varios pecados, y muchos pecados a lo mejor tú no te identificas con ellos. Podemos hablar, por ejemplo, del adulterio, y tú puedes decir: pues eso no tengo yo problema. Del robo, y eso no tengo ningún problema. Pero ¿sabes con qué pecado siempre vas a tener problema? Con el orgullo. Y si tú dices que no tienes problema, ya estás teniendo un problema, ¿no? Fíjate, el orgullo te impide conocer a Dios. El orgullo te impide, cuando ya conoces a Dios, te impide crecer, porque confías en ti mismo y no confías en Dios. El orgullo te aleja de Dios. Y aquí dicen varias partes de las Escrituras esto. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende, ¿a quién atiende? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ajá. Proverbios 30:13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Me encanta cómo describe, así como hablamos de la cerviz erguida, cómo habla ojos altivos y párpados levantados en alto, ¿no? Ahora, muchas veces a lo mejor tú no te ves de esta manera, pero de verdad nuestros gestos muchas veces hablan de cuando hay ese orgullo, ¿no? Quizás normalmente no lo tengas, pero a veces cuando alguien toca tu orgullo, ¿a poco no hiergue la cerviz y levantas tus párpados en alto, no? Proverbios 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. ¿Qué prefieres ser? ¿Seguir en el orgullo? ¿Defendiendo tus derechos? Ajá. O tienes miedo de humillarte delante de Dios. Dice:
Al humilde del espíritu lo sustenta la honra. O sea, Dios te va a sustentar. Dios está al cuidado de tu vida. Proverbios 6 del 16 al 17. Aquí se hablan de 6 cosas aborrece Jehová, de las cuales nada más voy a mencionar 3, las otras se las dejo de tareas en el versículo 18. Y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es la primera? Los ojos altivos. Esa es la primera de la lista. Los ojos altivos. La lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre, inocente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la primera de la lista? La mirada altiva, el orgullo, ¿no? Bien. Me impresiona, por ejemplo, el versículo 7. Dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. ¿Sabes? Tú no tienes por qué preocuparte de tu posición delante de los demás. Tú no tienes que preocuparte en ese sentido porque alguien te reconozca lo que haces. ¿Sabes? Si tú vives para Dios, Él es el que se encarga de todo. A mí me impresiona cómo dice, primero, realmente para ese verdadero enaltecimiento, no va a venir de ningún lugar de la tierra, de ninguno de los 4 puntos cardinales, sino más bien es Dios el que decide. Y ¿sabes? Podemos ver en la historia muchos de estos ejemplos. ¿Sí? Nosotros conocemos la historia bíblica y sabemos, por lo que nos revela la Biblia, cómo Dios ha tenido cuidado de la historia. No solamente de una historia individual, sino también de la historia de una nación. Podemos ver, por ejemplo, ejemplos en la vida de José. José, el hijo de Jacob. José, a pesar de que Dios a pesar de que él vivía tenía una buena actitud para Dios, honraba a su padre, durante un tiempo él tuvo que ser humillado. Sí, fue como por ahí de 13 años, ¿no? Más o menos. Tardó el tiempo en donde Dios lo tuvo ahí en la lona, ¿no? Como esclavo, y después peor que esclavo, como preso, ¿no? Sin embargo, llegado el momento, lo levantó. Dios decidió cuándo lo humilló y Dios decidió cuándo lo levantó. De la misma manera, siguiendo la misma historia, los 2 funcionarios del faraón, el copero y el panadero, Dios decidió que el panadero cayera y levantó al copero. Y así como lo hace con personas, en lo particular lo hace con naciones. Se levanta el gran imperio de Egipto, se levanta el gran imperio de Asiria, que nadie podía contra él, y llega el momento señalado y Dios quiebra el poder de Asiria, impone a los babilonios. Durante 40, 50 años Babilonia fue el gran poder. Dios le entregaba las naciones a Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en la persona de Nabucodonosor? Lo humilló también. Lo llevó a perder el conocimiento. Eso lo pueden ver en el libro de Daniel, capítulo 5. Y lo llevó a comer como bestia hierba, ¿no? Y que nadie... hasta que finalmente Dios, él se humilló y Dios lo restableció. Podemos ver que después del imperio babilónico, en el transcurso de una noche, fue también derrotado por los medopersas, ¿no? Y así, Dios a uno enaltece y a otro humilla. Dice, ¿por qué? Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios es el juez. Así que, como dice este versículo, vamos a leerlo, primera de Pedro 5, del 5 al 6. Igualmente, jóvenes, son las indicaciones de Pedro en su carta a la iglesia. Y siempre me gusta mucho la situación práctica en estas cartas, porque
no solamente te hablan de doctrina, no solamente te hablan de una teología que puede estar lejos de ti, sino ya la pone en práctica y empieza a hablarle a viudas, a padres, a hijos, a hombres, a mujeres, y de esa manera te enseña cómo puedes hacer práctica las enseñanzas de Dios en tu vida, ¿no? ¿Qué dices en 1 Pedro 5, del 5 al 6? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Una vez más volvemos con esto, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una característica, una cualidad de la juventud, en todos los sentidos, no solamente de edad, sino también de conocer al Señor, es la fuerza, el entusiasmo, lo cual es una cualidad. Pero una gran desventaja es caer fácilmente en el orgullo. Los jóvenes muchas veces se caracterizan por ser vigorosos, pero también por ser muy orgullosos. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que en ese acto ellos pueden caminar un poquito más libre y caminar con fuerza y empiezan a aprender cosas. Pero eso muchas veces puede llegarse a convertirse, y es muy importante saber que eso no solamente lo hago referencia a un joven de edad, sino también a un joven en la fe. Empiezas a aprender de la Biblia, y de repente dices, ya sé mucho, ¿no? Ya me sé eso, ya me sé esa historia, ya me sé esa enseñanza, ¿no? Y aquí Pedro, ya como anciano, estaba hablando de este punto. ¿Saben qué, jóvenes? Ustedes sométanse a la autoridad de los ancianos. Y es más, entre iglesia, sean sumisos unos con otros. Creo que es la mejor forma como puede funcionar una iglesia. Cuando en un lugar o en un grupo hay contención, significa que hay un gran orgullo. Cuando hay sumisión, significa que el Espíritu Santo está trabajando. Este es un punto muy importante. Porque finalmente a quien nos vamos a someter no es a fulanito o a menganito, sino nos vamos a someter a Dios, el cual en su poder como juez a este humilla y a este enaltece. Y terminamos con esta exhortación: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aunque este salmo no lo escribió David, sin embargo, se me hace un salmo de mucha enseñanza hablar de David en esta situación. Porque David podemos ver un creyente ejemplar en la vida de David. Y a mí me gusta mucho ver la vida de David porque hay muchas cosas que que podemos relacionarnos con él, ¿no? Él era de jovencito un chico entusiasta y un chico que quería seguir a Dios, un chico que tenía una fe impresionante. Tan es así que él no tuvo ningún problema para poder matar a Goliat. Él vio la situación como una guerra espiritual y vio lo que nadie vio en ese momento. Esta es una guerra espiritual, esta es una guerra de el impío contra Dios, y no se debe permitir que blasfemen contra Dios. Y si es una guerra de Dios, Dios me va a respaldar. Eso estuvo excelente. Sin embargo, después lo pusieron en alto y empezaron a decir: mató Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y bueno, pues seguramente eso hizo un trabajo como la leche que hirviendo, pues empezó a levantar su orgullo, y finalmente Dios tuvo que trabajar en su vida. Durante aproximadamente una década, David se tuvo que esconder como forajido, pero fue un trabajo muy valioso. Y después, en otro momento en su vida, David, ya como rey, tuvo que huir de su propio hijo. Pero tú puedes ver
en la actitud de David, una actitud mansa, humilde, confiando constantemente en su Señor. En una ocasión, huyendo de su hijo Absalón, Simeí, un familiar del anterior rey Saúl, le empezó a decir una bola de mentiras y de insultos, que en su derecho hubiera podido estar David de arremeter contra él, porque era muy injusto lo que estaba haciendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dejó esto en las manos de Dios y dijo: si él me está insultando es porque Dios le ha dicho que me insultara. Si tengo una actitud correcta, Dios me va a enaltecer. No se te olvide.